Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a buscar la carta de Santiago 2:17. Santiago 2:17. Bien, dice así la palabra del Señor. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué es? Es muerta en sí misma. Padre que estás en gloria, en esta hora agradezco el tiempo que me permite de poder dirigirme, Señor, a tu pueblo. Pido tu intervención, ayúdeme a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser exaltado, Señor, y cada una de nuestras vidas confrontadas a través de tu palabra, que nuestro espíritu, alma y cuerpo reciba la bendición de tu palabra, Señor, que podamos estar reverentemente escuchando y con disposición de poder practicar lo que aquí veremos. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permites. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Bien, estamos considerando la serie, hermano, el lenguaje de la fe, ¿verdad? El lenguaje de la fe. Ese es uno de los lenguajes precisamente del Espíritu. Un lenguaje nos permite conocer a alguien, interactuar, conocer propósitos, etc. El lenguaje, hermano, del reino de los cielos es muy particular, muy diferente al que se maneja aquí en esta tierra. Es un lenguaje de fe. Por eso es que la palabra del Señor dice que Jehová llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es un lenguaje de fe. Porque una definición breve de fe es tener convicción de aquello que no palpamos. Así que, repito, si pertenecemos al reino de los cielos y queremos conocer de Dios, queremos saber cuáles son sus planes y propósitos para con nosotros, es necesario manejar el lenguaje que hay en el reino. Y repito, ese lenguaje se llama lenguaje de fe. Este lenguaje, hermano, radica precisamente en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando uno nace de nuevo, a lo primero que se debe de exponer es a la palabra de Dios, porque es a través de la palabra como viene la fe. Dice la Escritura en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, pero no cualquier cosa. Oír palabra de Dios. Así que a medida de que yo escudriño y me expongo a la palabra, yo voy a empezar a conocer el lenguaje de fe. Este lenguaje, hermano, opera en tres aspectos, según lo hemos estado considerando en Romanos 10:8, y quiero que vaya conmigo, por favor, ahí, Romanos 10, porque allí tenemos en las áreas en las cuales opera el lenguaje de fe. Romanos 10. Bien, dice así, Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es, ¿el qué dice? La palabra de fe que predicamos. Y ahí está cómo la compone. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ve el versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, es decir, a la palabra de fe. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Aquí hay tres aspectos, hermanos, para poder manejar el lenguaje de fe. Yo debo creer en la palabra, yo debo de confesar la palabra, y eso es lo que estamos considerando en los jueves pasados, la confesión de la palabra de Dios. ¿En qué aspectos? En nuestras conversaciones diarias, en nuestras alabanzas a Dios y en nuestras acciones de gracias. Y hoy quiero hablar del último aspecto. Repito, hemos estado hablando que el lenguaje de fe opera en el creer, en la confesión, pero hay último aspecto, hay uno que es, hermano, muy importante y está precisamente en el versículo 16. Yo quiero que lo volvamos a leer. Dice, Romanos 10, 16, mas no todos, ¿qué dice abajo? Obedecieron al Evangelio. ¿Cuál es el otro aspecto importante en el lenguaje de fe, hermano? No solamente que yo crea lo que estoy escuchando, no solamente que yo lo confiese, sino que también yo lo obedezca. Correcto. Aquí es donde se cierra el ciclo, hermano, y es aquí lo interesante. Si no se cumple el último principio, estamos enfrente de una fe inoperante, que no da fruto, hermano, ¿verdad? La fe no es algo, hermano, que al final del día no puede ser visible, porque ¿cómo no? ¿Verdad? Se puede ver, se puede palpar al final del día, pero para eso tenemos que estar dispuestos a accionar, a actuar. Y eso es muy importante, porque es al llegar a este punto de obedecer a la palabra cuando se produce el fruto, una manifestación visible de lo que creo y confieso. Mientras estoy creyendo y confesando, no palpo, pero cuando yo llego a la acción, ya aquello se convierte en algo tangible, que yo puedo ver, que yo puedo palpar. Amén. Y es a lo cual Dios nos quiere llevar. Dios no solamente nos quiere llenar de promesas, que confesemos promesas, sino que experimentemos esas promesas. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que lleguemos a una experiencia viva con la palabra de nuestro Padre, que no solamente la tengamos memorizada, ¿verdad? O que la confesemos, no, sino que la experimentemos. Repito, si eso no sucede, estamos ante una fe inoperante. ¿Qué dice Santiago 2:17? La fe sin obras, es decir, que aunque yo crea y confiese algo, pero si no hay ejecución, ¿qué va a pasar con esa fe? Estará inoperante. Estamos ante una fe muerta. Eso es lo que dice aquí el apóstol, ¿verdad? El obrar, hermano, o el acto de obediencia, repito, es la manifestación visible de una fe viva. De una fe viva, de aquello que he creído y aquello que he confesado. Por ejemplo, ¿cómo sé que yo soy salvo, hermano? ¿Cómo sé que al creer y confesar que Jesús es dueño de mi corazón y que Él me ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz bendita, cómo sé que eso es real en mi vida? ¿Será que hay pruebas de mi salvación? ¿Será que hay algo visible en mí que me dé garantía de que verdaderamente soy lo que digo ser? ¿Hijo de Dios? ¿Salvo? Pues eso es lo interesante. La obediencia produce precisamente eso. Lo visible. Si verdaderamente soy lo que digo ser. Lucas 3:8. Un día Juan el Bautista le dijo a una gran cantidad de religiosos:
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos religiosos conocían, estos religiosos confesaban Escritura, pero ¿será que vivían lo que hablaban? ¿Lo que creían? ¿Verdad que no? Por eso la exhortación que hace Juan el Bautista: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ese fruto, hermano, es precisamente lo que el Señor hace en nosotros cuando nacemos de nuevo. Nos hace partícipe de su naturaleza divina, implanta el carácter en nosotros. Y es lo que conocemos nosotros como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Ese es el carácter, hermano, del creyente, algo visible que dé fe de que es nacido de nuevo. A eso se refería Juan el Bautista cuando le digo: hagan frutos dignos de su arrepentimiento, de su confesión, que sea algo visible en su forma de comportarse, en su forma de relacionarse con los demás. Aún Cristo mismo, allí en Mateo 7:20, da un parámetro del cual uno no puede perderse, hermano. Dice que por los frutos vamos a conocer a quienes son salvos. Así que la salvación puede realmente verse. ¿Me escucha? No es solamente el acto de creer y confesar en Cristo, sino a medida de que yo voy desarrollándome en el Evangelio, el Señor espera que lo que ha implantado por gracia, que es su carácter, se haga visible, se haga palpable en aquellos que me rodean. No tengo yo necesidad, escuche bien, de dar testimonio de mí mismo. Por mis obras, por mis actitudes, se conocerá el árbol, por su fruto. Así que, amado, obviamente sí podemos saber sin temor a equivocarnos quién es salvo y quién no es. Quién está verdaderamente en el camino y quién no lo está. El desarrollo de ese fruto, porque esto es muy interesante, cuando Dios implanta su naturaleza divina, no quiere decir que en el momento usted empezará a amar a medio mundo, empezará a perdonar a medio mundo, hermano. Obviamente hay procesos de santificación a medida que nosotros vamos caminando. Y todo depende de mi grado de compromiso y determinación que yo tenga para poder hacer visibles esas virtudes. Entre más yo me meto con Dios, entre más comunión tengo con Él, entre más compromiso tengo en no solamente creer, confesar la palabra, sino obedecerla, es cuando el fruto empieza a hacerse fuerte, empieza a hacerse visible ante los demás. Así que no se preocupe si por el momento usted dice: hermano, pero es que yo no amo lo suficiente, ¿será que estoy mal? No, hermano, tranquilo, ¿verdad? Es un proceso. Lo importante es que usted tenga una comunión saludable con Dios, que esté determinado en cumplir la palabra, y es así que poco a poco usted va a ir desarrollando esas virtudes. ¿Me estoy dando a entender? Obviamente que hay conversiones maravillosas, hermano, donde hay cambios radicales, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que inmediatamente cuando tuvo encuentros con Dios dijo: ¿qué quieres que yo haga? Aquí a veces quizás tenemos 20 años y todavía estamos ahí, hermano, escuchando el ruego de Dios, ¿verdad? Esperando que actuemos. Pero hay otros que rápido, hermano, se hace evidente la naturaleza divina en ellos, cómo empiezan a responder de una forma favorable. Pero bueno, repito, todo depende de mi relación que yo tenga con Dios y del grado de compromiso que yo tenga con esto, con la palabra.
que no es solamente creer en ella ni confesarla, sino ponerla en práctica, que es el tercer aspecto que nos lleva a un lenguaje de fe operante en el reino. Quiero que vaya a Juan 15:4, por favor, porque ahí están esas dos cosas que le acabo de decir yo: una relación genuina con mi Padre y un compromiso con la palabra. Es lo que me permite a mí desarrollar el fruto, hacer visible el fruto. Por eso le digo, la fe no es algo intangible. Va a llegar un momento donde sí vamos a visualizar, vamos a ver, vamos a palpar lo que creemos, lo que confesamos, hermano. Juan 15:4, ya lo tiene. Bien. Permaneced en mí, escuche bien esto, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Por qué será que a veces hay creyentes que dicen: hermano, a mí me cuesta perdonar, a mí me cuesta amar, a mí me cuesta ser bondadoso, a mí me cuesta ser paciente, a mí me cuesta tener dominio propio? ¿Por qué será? Porque su grado de relación con Dios no es saludable. Entre más se empapa, entre más se mete al agua, entre mayor relación tenga, más poder va a tener para resistir su naturaleza pecadora. Y de repente va a empezar a amar, va a empezar a perdonar y va a empezar a hacer lo que creía en la carne difícil. Pero como bien dice la Escritura, sin mí ustedes no pueden dar fruto. Por eso le digo, para ser visible, obviamente, mi confesión de fe, que ya soy salvo, yo debo de permanecer pegado a la vid. Simple y sencillamente eso, hermano. Usted no tiene por qué esforzarse por manifestar amor, por manifestar bondad. Simplemente métase con Dios, tenga encuentros con Dios, e indudablemente su vida será diferente y visible ante los demás. Tenga una vida mediocre con Dios, no se mete usted con las Escrituras, ni tiene compromiso con obedecer a la palabra, y ahí están los resultados: mediocridad. Una fe inoperante. Alguien que solamente dice: no, si yo soy salvo, no, si yo creo, si yo sé que Cristo es el Hijo de Dios, si yo lo he confesado con mis labios. ¿Y tus frutos, papito? ¿Y la evidencia? ¿Me estoy dando a entender? Y eso es lo que el Señor espera al final del camino: la evidencia. La evidencia, amado. Si leemos del versículo 4 al 10, quiero que vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta que se repite permanecer, permanecer, permanecer 8 veces, hermano. 8 veces. Y el hecho también de guardar la palabra. ¿Está conmigo, verdad? Vaya, fíjese bien, Juan 15:4, una vez más. Si gusta, cuente ahí cuántas veces se repite la palabra permanecer en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En ese un tan solo versículo 3 veces. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué lleva? Mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mire, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis. ¿En qué glorificado nuestro Padre? Que sea visible tu fe, que sea una fe viva, no solamente una fe que se confiesa, sino algo que se vea. En esto es glorificado mi Padre, mire, en que llevéis mucho fruto y seáis así,
mi discípulo. ¿Cuándo voy a ser yo un discípulo? Cuando dé evidencia de lo que creo y de lo que he confesado con mi boca. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuántas veces contó usted se repite esa palabra permanecer? Bueno, yo conté 8. 8 veces. ¿Ve la importancia de tener una relación con Dios para hacer visible mi confesión? Si usted no se mete con Dios, si usted no se mete con la palabra, usted no va a tener evidencias, usted no va a tener el fruto de arrepentimiento. Por eso es muy importante esto, hermano. Y Jesús nos dio ejemplo, fíjese, cuando estuvo en nuestra tierra. Él operaba en esas 2 áreas: en comunión con su Padre y ser obediente a los principios de la palabra. Lea, termine de leer el versículo 10. Así como yo, miren, así como yo, dijo el maestro, he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué dice? Y permanezco en su amor. Jesús no nos va a decir algo que Él no haya hecho antes, porque Él es nuestro maestro y Él está interesado en que seamos sus discípulos. ¿Qué es el propósito de un discípulo? Llegar a parecerse a su maestro. El maestro operó bajo este principio de permanecer en una relación sólida con Dios y en guardar su palabra. Igual nosotros debemos de permanecer en la palabra de Dios y tener una relación sana con nuestro Padre. Primera Juan 2:6 dice: el que dice, en otras palabras, el que confiesa. Mire qué interesante, escuche bien. Primera Juan 2:6. El que dice o el que confiesa que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. En otras palabras, nuestro propósito como cristiano es parecerme al pastor, es parecerme al líder, es parecerme a un determinado youtuber de influencia. No, es que yo no soy llamado, hermano mío, a repetir el patrón de alguien o ser pie o como copiar carbón de cierto individuo. Yo he sido llamado ¿a qué? ¿A quién debo yo de imitar? A mi maestro, a Jesús. A Jesús. En otras palabras, usted debe de tener identidad. Y la identidad se la ha dado Cristo. Usted tiene su propia personalidad. Así que no hable como yo hablo, no predique como yo predique, no grite como yo predique. Haga lo que tenga que hacer conforme a su personalidad y diseño. ¿Me escucha? Uno debe tener muy en cuenta esto, ¿verdad? Que yo dice, yo quiero tener la unción de aquel, yo quiero parecerme a aquel. ¿Qué es eso? Yo lo que quiero es parecerme a Cristo, no es ningún mortal, hermano, pecador igual que yo. Mi propósito es parecerme al Señor, al Maestro. Esa es mi misión como cristiano. Que yo admiro y respeto, ¿verdad?, las cualidades ministeriales de ciertas personas, obvio. Y uno aprende, uno es instruido. Pero una cosa muy diferente es eso, hermano, de imitar todo lo que ellos hacen, la forma como se paran, la forma como hablan. Hombre, sea usted genuino. Amén. Así como usted es quizás un poco torpe para hablar, un poco tembloroso, así Dios lo quiere. Lo importante es que usted imite a Cristo, a su Maestro. El que dice, el que confiesa que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Es decir, debe de ir, fíjense bien, debe de ir del acto del creer al acto de la confesión y luego a la acción. Y ahí se cierra el ciclo. Y ahí es donde el lenguaje de fe opera en el reino. No es solamente el creer, proclamar y recibir. No, Señor.
tiene que cerrar el círculo, tiene que cerrar el ciclo. Y la otra parte es obedecer a la palabra, permanecer en nuestro Señor. Así es como vamos a ver cosas maravillosas suceder y respuestas a nuestras peticiones. Que lo que ahorita está así, ¿verdad?, sobre nuestra mente y en nuestro corazón, a medida que usted está cerrando el ciclo, usted va a ser visible lo que es invisible ante el ojo humano en su momento. Amén, iglesia. Es aquí donde el lenguaje de fe, repito, se vuelve en algo visible, se convierte en una fe viva que va más allá del creer y la confesión. Jesús quiere que no solo le conozcas, escuche esto. Jesús no solamente está interesado que le conozcas de una manera pasiva, es decir, creyendo en Él y conociendo sobre Él, sino que des evidencia que eres su discípulo. Allí en Mateo 28, 19, 20 se resume el propósito de un cristiano en esta tierra. El Señor claramente, Jesús les dijo: por tanto, id y haced, ¿qué? ¿Llenar templos? No. ¿Hacer que la gente acepte? No. Esa es la entrada, ese es el comienzo. ¿Hacer qué? Discípulos. Eso es el punto. Mi propósito por el cual yo estoy en esta congregación, primordialmente, es que yo quiero ser discípulo de Cristo. Yo quiero parecerme al Señor. Y obviamente lo voy a hacer a medida de ¿qué? Que yo obedezco a su palabra. Me apego, me alineo a los principios de su reino. Es allí donde yo voy caminando detrás de Él. Y se van formando los discípulos. Y dice: por tanto, ir a ser discípulos enseñándoles. No dice solamente predicarles. Yo quiero que por favor pongan mucha atención en esto, porque a veces es lo que menos nos gusta, y por eso es que hay pobreza de discípulos. Hay creyentes, pero no discípulos. Amén. Porque el discípulo se forma a través de la enseñanza, no de una experiencia espiritual. Ahí andan puños de creyentes buscando experiencias espirituales, pero no quieren enseñanza. ¿Me escuchan? Y ninguna experiencia espiritual tiene el propósito de hacer discípulos. Una señal es simplemente algo que respalda la enseñanza, la palabra, pero no es dada para ser discípulos. Es la enseñanza, la instrucción. Por eso es que Cristo aquí dijo: permanezcan en Cristo y permanezcan en mi palabra. ¿Y cómo vamos a permanecer en la palabra? Que alguien nos enseñe, y que yo esté dispuesto a ¿qué? A ser no solamente un oidor, alguien que solamente ha creído, alguien que solamente confiese como lorito la palabra, sino que esté dispuesto a obedecer la escritura. Allí es donde nace el discípulo. Por tanto, ir a ser discípulos enseñándoles que guarden, es decir, que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Ahí se resume todo. La misión de un creyente en esta tierra. Ahí se resume todo. Es decir, que sea alguien que ponga en acción lo que cree y lo que confiesa. Eso es un discípulo. Se lo voy a volver a repetir. Un discípulo es aquel que pone en acción lo que cree y lo que confiesa. Así es un discípulo. Por lo tanto, nuestro creer y confesión de nuestra fe en Cristo nos debe de llevar a la acción, a que tengamos comunión con Dios y que seamos hacedores de su palabra. De lo contrario, mi fe está muerta, es una fe inoperante.
Por eso es que yo debo de llegar al otro nivel del lenguaje de fe, que es obedecer a la palabra. El problema, hermano, de mucho creyente hoy en día es que solo se queda en el creer y en la confesión de la palabra. Y eso no debe de ser así. ¿Sabe usted que Satanás también cree en Dios? Y fíjese, y va a un nivel superior que muchos de nosotros. Porque dice ahí la palabra, si no me cree, ahí está en Santiago 2:17, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dijo el apóstol. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, tienen temor a la palabra de Dios. Y a veces nosotros no llegamos a ese punto de temer a la palabra de Dios. Mejor los demonios sí. Pero eso no los hace salvos. Repito, el problema de muchos creyentes que solamente se queda en esos dos niveles, en creer y en confesar. Y debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que también Cristo hizo énfasis en esto, que solamente nos quedemos en el acto de la confesión. En Mateo 7:21 hace referencia de esto, que es muy peligroso, por cierto, y dice, no todo el que me dice, en otras palabras, no todo el que me confiesa, no todo el que me confiesa, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que ¿quién? El que va más allá del acto del creer y de la confesión, en alguien que obedece a la voluntad del Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podemos creer y confesar a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador de nuestras almas, amado. Podemos asistir a una iglesia, podemos cantarle y participar en la oración, podemos servir y ser parte de un ministerio poderoso. Pero eso no nos lleva a la salvación. Eso no quiere decir que usted ya es salvo. Por eso es que ahí dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Se da cuenta? Aquí estamos en presencia de personas que solamente se quedan en el acto del creer y de la confesión, pero no van al otro nivel. Por eso es que en 2 Timoteo 3:5 dice algo interesante. También, hablando de estas personas que solamente creen y confiesan. Y dice, tendrán apariencia de piedad. Fíjese. Es decir, vendrán a la iglesia, cantarán con nosotros, participarán en servicios de adoración, incluso participarán en ministerios poderosos, haciendo milagros, portentos, maravillas, etc. Y tienen una apariencia de piedad. Pero si usted continúa leyendo 1 Timoteo 3:5, dice claramente que su fe es inoperante. Por eso es que dice, pero negarán la eficacia de ella, a ellos evita. En otras palabras, parecen, pero no son. Creen, confiesan, pero no hacen la voluntad del Padre. Creen que esto que tienen en sus manos es la palabra, pero no la obedecen. Escuchan la enseñanza, pero no la practican. Y son fieles en congregarse, son fieles en ofrendar, en diezmar, son fieles en el servicio. Tienen una apariencia de piedad, pero como dice el apóstol, niegan la eficacia de ella. ¿Por qué razón, hermano? Porque les falta un cambio de vida.
algo que les haga ver realmente el fruto digno de arrepentimiento. Algo que Cristo dijo: no por los dones se conoce al ministro ni al Hijo de Dios, sino por su carácter. Y esto es lo que está en discusión aquí. Y muchos nos quedamos solamente en este nivel, hermano, del creer y en la confesión, pero no hay voluntad, no hay determinación de parte nuestra de obedecer lo que usted está recibiendo en este momento. Porque usted recibe de buena gana la palabra, pero al salir de acá, yo no sé, solo Dios y usted sabe qué grado de compromiso lleva en ponerla en práctica. Y eso es lo que va a definir lo que usted dice ser un hijo de Dios. No su ministerio, no su don, no su privilegio, no su grado de unción, su carácter. Evidencia del fruto. Santiago 1, 26, 27 habla de eso. Un reto maravilloso que esos dos versículos nos hacen. Que si decimos ser lo que somos, demostrémoslo. Santiago 1, 26. Por eso le digo, la fe sin obras es inoperante. De nada me sirve que yo crea que la Biblia es la palabra de Dios y que la esté confesando, pero si no hay en mí determinación de practicar lo que creo y lo confieso, mi fe está muerta. Niego la eficacia de ella en mi vida. Santiago 1, 26, 27 dice: si alguno se cree. Me encanta cómo empieza el versículo, porque habla del primer nivel del lenguaje de fe: creer. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, aquí hablando ya de acción, y no refrena su lengua, se engaña en su corazón, la religión del tal es vana. En otras palabras, niega la eficacia de la fe que dice tener. La religión pura y sin mancha, es decir, la fe genuina, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, obedecer al mandato y vivir una vida alineada a la palabra de Dios, porque eso es lo que a mí me santifica. A medida que me alineo a la palabra, yo me voy santificando. Amén. Así que, como ve, hermano, el lenguaje de fe tiene que cerrar el ciclo. No es solamente creer, no es solamente confesar, sino que yo debo de hacer visible lo que creo y lo que confieso a través del fruto, que se da cuando yo tengo una relación con Dios y un determinado compromiso de practicar la palabra de mi Padre. Ahora, ¿quiénes son aquellos que niegan la eficacia de la fe? ¿Quiénes son aquellos que niegan la eficacia de la fe? Pues los que solamente tienen apariencia de piedad, pero no hay un cambio de vida donde se vea a Jesús reflejado en ellos. No son discípulos, simplemente son creyentes, pero no son discípulos. Quiero que vaya a 2 Timoteo 3, por favor, versículo 1 y 3. Y nos vamos a dar cuenta cómo son las obras del religioso sin una fe viva. Anteriormente vimos, ¿verdad?, lo que es una religión viva, una fe viva.
poner en acción lo que Dios es en esencia, bondad, misericordia, y guardarme sin mancha del mundo. Ahí lo vimos en Santiago. Pero en 2 Timoteo 3:1 tenemos el otro lado de la moneda. Vemos las obras del religioso sin una fe viva, es decir, una fe inoperante. Niegan la eficacia de la fe. Yo lo voy a leer en otra versión porque está bien interesante. Créame que cuando yo lo leí en esta versión temblé, porque en más de alguna de esa lista yo encajé. Y yo dije: Padre, ten misericordia. Vamos a leerlo, y yo lo voy a leer en esta otra versión. También debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. Santo Padre. ¿Cuánto está usted de acuerdo en esa declaración? Es que esto no es fácil, ¿no? La puerta es estrecha, angosto es el camino. No es fácil, hermano. Dice: también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. La gente amará solo el dinero. Ahí empiezan ya las obras del religioso, de aquellos que tienen una fe pero inoperante. Fíjese cómo describe aquí el apóstol. La gente amará solo el dinero y a sí misma. A sí misma. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres. Que Dios nos ayude. A ver cuánto ya nos poncharon ya con las primeras frases, hombre. Es la descripción de un religioso, de una fe inoperante. La gente amará solo el dinero y a sí misma. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Para mí eso es soberbia. ¿Se ha encontrado usted con gente soberbia en nuestra congregación? Hermano. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos. Chismosos. Inmorales. Duros. Crueles. Y se burlan de los que intentan hacer el bien. De aquellos que te dicen: hablar suave, vos que tan te la picaste, la llevas de santulón y de cumplidor de la ley. Hombre, tranquilízate, agarra aquello con calma. ¿Se ha topado con gente que así dice? Que se burlan de su fidelidad y determinación de servirle a Dios con temor y temblor, de ir más allá de la mediocridad, ir a la excelencia. Y la gente eso lo toma como burla. Para que vean, son burladores, hermano. Esas son las obras del religioso. Mire, y sigue la lista, no crea que he terminado. Se burlarán de los que intentan hacer el bien. Luego dice: traicionarán a sus amigos. ¿Cuánto más de alguna vez han sido traicionados por sus mismos hermanos en la fe? Dígame usted. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos. ¿Qué es eso de iracundo? Enojones, hermano. Mecha corta. No se les puede decir nada porque arde Troya. ¿Se ha topado usted con gente así?
para que vea que no estamos muy alejados, y a mí me causa tristeza y me reta y me aflige. Porque aquí yo me considero, yo digo, bueno, Padre, ayúdeme a mejorar estas cosas. Yo no sé cuántos se han identificado ya como ahorita con lo que van con la lista. Serán iracundos, orgullosos y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no son hacedores de la palabra que oyen. Mire, más claro yo no necesito explicar. Yo aquí ya me puse a temblar porque yo digo, Señor, ayúdame, ten misericordia, porque en más de algunas yo encajo perfectamente, no sé usted. Y yo le digo, Padre Santo, ten misericordia. Que cuando yo escuche tu exhortación, que yo empiece a trabajar en ello, Padre. Y no me quede yo como regañado, ¿verdad? ¿Ha visto usted los perritos regañados? La carita que ponen. La cola la enrollan, se la meten, ¿verdad? Los ojitos así, hasta agachan las orejas. Muchas veces así lo vemos a ustedes. Como así, todos humilladitos, como que, ¡uy, qué duro está eso! Y ahí estamos como si fueran perritos regañados, ¿verdad? ¿Y qué sirve de eso si no atiende? Si la intención de la palabra no es avergonzar a la gente, Señor, sino ponerlos a pensar y que usted se examine a sí mismo en qué áreas estamos fallando y mejorar, y no quedarnos ahí con la enfermedad, sino buscar la cura a través de la palabra. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Así que a tales Jesús claramente les dice que aunque parezcan cristianos, aunque crean que Él es el Salvador y Dios, y lo confiesan cantando, participando en su servicio, pero si no van más allá que eso, es decir, si no son creyentes que buscan una relación con Dios y no son hacedores de la palabra que oyen, no van a donde Él está. Así de claro. No van a donde Él está. Claramente Cristo lo dijo en Mateo 7:23, hablando sobre estos que decían, Señor, Señor, aunque me digas Señor, Señor, aunque me digas que yo en tu nombre hice milagros, hice portentosas maravillas, el Señor al final dice, y entonces les declararé, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Mira, y le decía Señor y Señor, y fluía en ministerios de poder, pero no vivía una vida coherente con la palabra. Por eso es que usted no se extrañe si de repente mira gente, hermano, fluyendo en poder y llevando doble vida. No se escandalice, simple y sencillamente es una evidencia clara de que no es un hijo de Dios, que está fluyendo en un don que no es discutible, pero el fruto no es visible. Por los frutos vamos a darnos a conocer, Señor. No por lo que hago, no por lo que digo. Por los frutos se conoce al alma. Amén. Es que el conocer a Dios es oír su voz y seguirle. Esa es una característica de la fe viva, de una oveja, de un hijo de Dios. Ellos escucharán mi voz y atenderán a ella. Y esto es muy importante que lo logremos captar. Por eso es que este tema de los lenguajes del Espíritu es muy importante, porque estamos por escuchar, hermano, unas palabras que van a venir del cielo muy pronto. Una convocatoria.
Y si nosotros no estamos familiarizados con el lenguaje de Dios, no vamos a atender a esa convocatoria. ¿Me explico? En otras palabras, estamos esperando el rapto de la iglesia. Y usted sabe la forma como se va a convocar, ¿verdad? Con voz de mando. Es decir, Dios nos va a dar una orden. El pastor va a dar una orden, hermano. Y todo aquel que es oveja, porque ha estado familiarizado con su palabra, porque ha sabido oírlo, rápido va a atender a la voz de su pastor que le diga: ven a mí, ven a mí. Y ahí, para arriba. Pero si yo nunca me familiaricé con el lenguaje de Dios, yo no sabré responder a esa convocatoria, y es allí, hermano, donde muchos van a quedarse en el rapto de la iglesia. Que Dios nos ayude, amado. Que Dios nos ayude. Así que cuidado. Hay que creer, obviamente. Hay que confesar con nuestra boca, pero hay que ir más allá. Hay que ir a la acción. Dar evidencia de una fe viva, que era el fruto esperado. Por eso es que se nos exhorta a que constantemente, hermano, nos examinemos a nosotros mismos en cuanto a qué clase de fe profesamos. Si es solo lo que creo y confieso, o es de los que aparte de ello actúo. ¿De qué categoría somos? ¿De que solamente creen y confiesan? ¿O de los que cierran el círculo del lenguaje de fe? Son hacedores de lo que creen y confiesan. Pues ellos son los que van a recibir bendición. Por eso es que es un hábito muy importante que nosotros nos autoevaluemos. Yo no lo conozco a usted, ni usted tampoco me va a llegar a conocer perfectamente a mí, aunque tenga yo muchos años de estar con usted. Ni yo tampoco lo voy a conocer. Ni siquiera el marido, que tiene tantos años de estar con su mujer, la va a conocer profundamente. Solo Dios, que escudriña el corazón, sabe lo que hay en el corazón humano. Y por eso es que debemos de llegar constantemente a Él, como dijo el salmista: Señor, ayúdeme y líbrame de los pecados que me son ocultos. Segunda Corintios 13:5, y aquí concluyo. Segunda Corintios 13:5 dice así, fíjese bien, y esto es algo que deberíamos de hacerlo, repito, constantemente. Yo lo voy a leer en esta otra versión, porque arroja mayor luz. Segunda Corintios 13:5 dice: examínense bien. ¿Miren? Examínense bien. ¿A quién le está exhortando que los examinen? No es que yo les voy a pasar exámenes a ustedes, no, hombre, que sea una cosa muy personal. Su relación con Dios, su compromiso con la palabra es algo muy personal, muy particular suyo. No depende de mí, depende de usted. Por eso es que a usted se le exhorta: examínese bien. Y abre interrogantes el escritor: ¿son cristianos de verdad? ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencia que lo son? Lo que acabamos de escuchar y desarrollar. ¿Hay evidencias de que lo son? ¿Cuál es la evidencia? Correcto, el fruto, el carácter. ¿Hay evidencia de que son cristianos de verdad? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O son de aquellos que dicen: hace años yo hablé en lenguas? No, la experiencia con Dios deben de ser de continuo. Mire usted que está casado, deje de hablar con su mujer un año, dígame cómo van a terminar. O váyase a otro país y deje a la mujer aquí. Ay, dígame cómo van a terminar. Seamos coherentes y lógicos.
Es la relación, hermano, con Dios, que me permite a mí conocerlo a Él, ¿no? Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo. En otras palabras, ¿está usted en constante comunión con Dios? Aunque no quiera, usted obliga a su carne, se llega a sí mismo, lleva cautivos sus pensamientos. Mire, hermano, yo le soy sincera, a veces no me dan ganas de orar, pero a medida de que obligo mi carne, sucede de repente algo maravilloso. De repente yo empiezo a oírme y digo, gracias, Padre, porque empieza a fluir aquello. Al principio cuesta, pero cuando tú das el paso de fe, la gracia de Dios, el favor de Dios va a venir sobre ti para que eso que es imposible a la carne se vuelva posible. Por eso es importante permanecer con Cristo. Y es la única forma como nosotros vamos a lograr, hermanos, sentir cada vez más la presencia y el poder de Dios, teniendo una relación sana con Dios, no eventual, no temporal, no de vez en cuando, no solamente cuando hay actividades o eventos particulares, ahí me voy a meter. No. Así como Dios está las 24 horas del día y los 365 días del año conmigo porque Él lo ha prometido, yo sé que Él no es mentiroso, también yo debo de estar con Él de la misma forma. Pero pregunto, ¿será que lo estamos haciendo? Por esa razón, si es una respuesta negativa, por esa razón no estamos sintiendo como deberíamos de estar sintiendo la presencia de Dios. Por eso es que a veces somos como paletas, hermano, helados completamente. Podemos estar en mitad de un mover maravilloso, usted no se entera ni siquiera que se le paran los pelos. Aflíjase cuando una cosa sucede así, hermano, porque ese es un indicio de que hay algo malo en su interior, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Y vuelve la última pregunta. O simplemente, dice el apóstol, están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son. Mire qué duro. De corrido se lo leo. Examínese bien. ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencias de que lo son? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? Así que, amado hermano, el lenguaje de fe sin obras es muerto. Es bueno que usted le crea a la palabra. Es bueno que usted confiese la palabra, pero cierre el ciclo. Cuando hay algo que requiera de parte suya acción, hágalo. No lo discuta. Cuando el Señor te dijo, no quiero que hagas eso, no discuta, no racionalice. Simplemente no lo voy a hacer, porque aquí dice que no debo de hacerlo. Si yo estoy escuchando una enseñanza, Dios me está exhortando en una área en la cual yo sé que estoy patojeando, ¿qué debo de hacer yo? Señor, yo ya no quiero ser patojo. Enderézame, Padre. Enderézame mi caminar. No solamente nos quedemos confrontados, ¿verdad? Y a veces con una actitud rara, enojado con el predicador. Hermano, yo no tengo nada que ver aquí en esto. Yo simple y sencillamente lo que he hecho es predicar la palabra. Yo no he venido a predicar de otra cosa. Ahora, si yo me siento confrontado, si usted se ha sentido confrontado, no ha sido mi palabra la que he escuchado. Así que no me mire mal. Míreme a mí como alguien que quiere colaborar con usted para que mejoremos cada día. Que nos están instruyendo, que hay preocupación por aquel que está al frente, ¿no? De que la gente conozca qué es lo que Dios quiere para ellos. Y que nos están enseñando. Ese es el propósito de una iglesia. Ese es el propósito de una congregación. Enseñarles a ustedes a ser como Cristo, no a ser como yo soy, no que se parezcan a mí, no, sino que se parezcan a Cristo.
Esa es la misión de todo siervo de Dios. Amén, iglesia. Qué bueno es nuestro Padre. Cierre sus ojos por un momento. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche ante tu presencia estamos, Señor, con reverencia, con temor, con temblor, Padre, porque hemos sido expuestos a un espejo donde ha dado evidencia de mi realidad, tal cual soy. Padre, no me ha gustado algunas cosas que he visto en ese espejo. Me ha provocado vergüenza. No me ha gustado lo que he visto. Pero quiero, Padre, en esta hora arreglar esas cosas que yo he observado que andan mal, que están mal. Que así como ese espejo en lo físico revela algo malo, algo fuera de lugar en mí, y yo inmediatamente me acicalo y arreglo lo que hay que arreglar, así también la palabra es el espejo que revela la esencia del hombre, la esencia de una mujer, de un creyente, y revela las condiciones negativas, malas, con la intención de que pongamos cartas en el asunto y que empecemos a actuar, a accionar, a obrar de acuerdo a lo que tú me has establecido en tu palabra. Porque tu palabra no solamente señala, tu palabra no solamente juzga, tu palabra también da el remedio, tu palabra también da la sanidad. No solamente hiere, sino que también embalsama la herida, la venda y se cicatriza y se cura. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, yo sé que muchas veces tu palabra, Señor, cuando entra, Señor, es como una hiel amarga y dura. Y me resisto y digo, qué dura es esta palabra, y quién la podrá cumplir, Señor. Pero he llegado a una conclusión, que yo no puedo nada si tú no estás, que separado de ti yo no puedo hacer nada. ¿Y a quién iremos, Señor? Aunque tu palabra es dura, aunque el camino es angosto y difícil, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Fuera de ti la perdición nos platica. Yo no quiero perderme, especialmente si soy conocedor de tu palabra. Yo no quiero perderme. Yo no quiero pasar, Señor de la gloria, bajo un techo de una congregación, de una iglesia, solamente como oidor, como espectador o activo en alguna área, pero sin fruto digno de arrepentimiento. Yo no quiero ser de esos, Padre. Y de esos abundan, Señor, de personas que parecen ser creyentes, de personas que hablan como creyentes, que dicen creer, Padre de la gloria, pero que niegan la eficacia de su fe con sus actitudes. No hay el fruto, Padre, ese fruto de arrepentimiento que los haga verdaderamente conscientes de lo que son en realidad. Líbranos de la hipocresía. Líbranos de la hipocresía, Padre. El espejo de tu palabra cumple precisamente ese propósito. Nos expone tal cual somos, nos hace quitar caretas, nos hace quitar máscaras, y aunque nos avergüenza de entrada, es con el propósito de que mejoremos. Porque nadie va a mejorar algo si antes no es expuesto a su mal. Nadie va a tratar una enfermedad si no reconoce primero que está enfermo. Señor de la gloria, ayúdanos a poder ser humildes y reconocer que tenemos un problema. Que tenemos un problema, Padre. Ayúdanos, Señor.
porque queremos mejorar. Pero hemos aprendido en esta noche que no estamos solos en este proceso de parecernos a ti, sino que tú das la respuesta y la forma de cómo llegar a ser discípulos tuyos. Y es teniendo comunión contigo, permaneciendo en ti, permaneciendo en tu palabra, obedecer a tu palabra, no discutir, simplemente obedecer. No racionalizar, porque a veces, Señor, puede parecer que lo que tú digas en ocasiones, a mi juicio, es locura. Padre mío, no permitas que la razón le quite poder a la fe, porque muchas veces la razón es contraria a la fe. No siempre van de la mano. Ayúdame, Padre de la gloria, a dar pasos de fe, que aunque para mí sea locura y sea tontería para el mundo, aunque me ridiculice, aunque me llame fanático, loco, tonto, aburrido, lo que sea, que haya convicción en mí, que voy a mantener mi creer, voy a mantener mi confesión, y más que eso, daré testimonio vivo de que he nacido de nuevo y seré luz en medio de oscuridad. No me confundiré con el mundo, nadaré contra corriente, marcaré diferencia, seré ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Una meta quizás difícil de alcanzar humanamente, evaluarla. Quizás difícil, Señor, obviamente para la carne, pero no imposible si caminamos contigo. Porque este yugo es de dos, y tú vas con nosotros, y tú has dicho: yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo estaré contigo todos los días para ayudarte en este proceso, para que te parezcas a mí. Simple y sencillamente quiero tu disposición, simplemente quiero tu voluntad rendida, y que simplemente obedezcas, aunque no quieras, que cedas tus derechos, que cedas tu propia agenda y digas: sea hecha tu voluntad y no la mía, Señor. Puede ser que en este momento el hacer tu voluntad me esté causando, Padre, dolor, no le esté gustando a mi carne, pero sé a través de tu palabra que al final del día tu voluntad tiene tres cosas maravillosas: es buena, agradable y perfecta. Y no necesariamente para mi carne, pero sí para mi espíritu. Padre eterno, ayúdame entonces. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No quiero parecer un religioso más en un lugar que aparentemente hay gente buena solamente, y parecer como de los tales, Señor, parecer como un cristiano, participar en liturgia, poder cantar, poder servir, pero en intimidad, pero cuando estoy solo, pero cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en otro lugar donde nadie me ve, allí es donde se revela mi esencia. Mi esencia. Y es allí donde yo debo de escuchar al Espíritu Santo redarguyéndome de pecado y diciendo: hijo mío, no eres coherente con lo que dices y haces. No es coherente lo que dices creer, lo que dices confesar con tus acciones. No es coherente. No es el lenguaje de la fe correcto que estás manejando. Tú debes de actuar conforme a lo que crees y confiesas. Pero si lo que crees y confiesas no va acorde a tus acciones, ese lenguaje de fe es inoperante en el reino. El enemigo no va a respetarte. No vas a tener autoridad. No vas a tener ese nivel de poder que Dios quiere que tengas y manifiestes ante el día a día. Tu testimonio va a ser frágil y débil. La gente no va a creer
por lo que ve en ti. Tú puedes confesar una cosa, pero vivir otra, y la gente no va a obedecer, no va a atender a tu confesión, a lo que tú crees. La gente va a atender a las obras, a lo que tú haces. En esta noche es una noche de reflexión, de examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos siendo verdaderamente lo que decimos ser? ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Nos parecemos a ti cada día, Padre? Estamos en ese proceso. No es que hemos llegado a un nivel de perfección, porque jamás lo lograremos en esta tierra hasta que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Pero mientras esté en esta tierra, mi trabajo es ir de gloria en gloria, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a la perfección. Ayúdanos, Padre eterno, a seguir este proceso. Cualquier momento este mundo se sorprenderá y se despertará con una noticia. Muchos responderán a la voz, al lenguaje de fe del reino, y volarán al encuentro contigo, porque han estado familiarizados con ese lenguaje, porque han oído tu voz mientras han estado en esta tierra, te han seguido, han mantenido una relación sana, han permanecido en tu palabra. Por consiguiente, no les ha sido difícil en lo absoluto, algo natural, responder a la voz de su pastor que los está llamando de arriba. Pero la realidad es que muchos, Señor, quedarán aquí porque jamás se familiarizaron con el lenguaje de fe, porque jamás hablaron el lenguaje del reino, porque solamente creyeron en un momento, confesaron en otro momento, pero hasta ahí se quedó. No hubo acción. No hubo acción. Su fe simple y sencillamente quedó inoperante. Padre eterno, líbranos de tal cosa. Mientras hay vida y esperanza, mientras estamos aquí en esta tierra, hay esperanza para todo creyente de mejorar cada día y prepararse para el encuentro contigo. Padre mío, ayúdenos. Yo no puedo traer convicción a nadie, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede hacerlo. A medida de que ellos abran la puerta de su corazón, tú entrarás, como lo dice tu palabra, y traerás bendición a su corazón. Yo no puedo hacer que esa puerta se abra. Simplemente yo soy un pregonero, Padre, mas no una persona que hace cambiar al hombre. Eso lo haces tú. Señor amado, he tratado en lo posible de hacer mi parte. Ayúdanos, Señor, a que la tuya, la más importante, pueda hacerse visible. Que haya en mí, Señor, disposición de abrir la puerta de mi corazón en esta noche, porque yo he oído tocar esa puerta con mucha fuerza, y no solamente una, dos, tres, muchas veces. Pero ya no quiero ser, Señor, un oidor. Quiero actuar, quiero ir a la puerta y abrirla y dejarte entrar, y que empiecen a operar esos cambios que solamente tú puedes hacer. Así que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este pueblo pueda tener una reacción correcta ante tu palabra, que podamos tener una actitud correcta de abrir nuestro corazón y dejarte entrar, y que sea tu Espíritu en que empiece a redarguir, que empiece tu Espíritu Santo a traer convicción de pecado, que empiece tu Espíritu Santo a traer convicción y ponerme a cuentas contigo, Señor, reconciliarme contigo,
Pedirte perdón porque durante todos estos años reconozco que no he estado viviendo tu evangelio, he estado viviendo mi evangelio. Lo he vivido a mi conveniencia. Lo he vivido como yo he querido, pero no como tú lo has indicado. Yo reconozco, Señor de la gloria, y te pido perdón. Te pido perdón, me humillo delante de ti. Reconozco en esta hora mi falta. Me humillo y perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, lávame, purifícame y seré limpio. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ayuda a este pueblo a ir más allá del creer y de la confesión, que entremos en la acción, que a medida de que buscamos tu rostro y tenemos compromiso de practicar lo que oímos, el fruto de tu Espíritu se haga evidente. Seamos personas más amorosas, más bondadosas, más afables, más bondadosas, con paz, con gozo, con temple, con fe. Ayúdanos, Padre de la gloria, que ese fruto pueda fortalecerse, hacerse visible, para que cuando vengas a revisar tu viña, tú te complazcas en ver el fruto en ella, Padre. Queremos tu bendición. Queremos tu bendición, Señor. Queremos tu bendición. Y se resulta que la viña que tiene frutos es la que es bendecida, mas aquella que no se le encontró el fruto no recibió precisamente bendición. Y no estamos para eso, Padre de la gloria. Ayúdanos, porque queremos tu bendición. Danos pues entonces el compromiso de hacer nuestra parte, la habilidad, Señor, querer como el hacer. Ayúdanos. No podemos hacerlo por nosotros mismos, pero debe de haber una clara determinación de mi parte, una disposición, como lo hubo en Daniel, como lo hubo en José. He propuesto en mi corazón: no voy a ofender a Dios. Es una decisión muy propia, muy personal. Esa es nuestra parte. Señor, ayúdanos a hacer esto, porque lo demás tú te encargarás, Señor. Padre de la gloria, gracias te doy por este momento que tú nos has concedido. Gracias por estos momentos que nos has regalado. Te damos alabanza y te damos gloria, Señor. Sea tu nombre bendito y exaltado. Démosle gracias al Señor, hermano, en esta hora. Agradézcale al Padre. Agradezca su amor, su cuidado y el deseo constante de verlo a usted cada día mejor, porque Él es buen Padre y quiere lo mejor para sus hijos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.